permitirnos o sea, entender que tenemos que aprender a leer, que el cerebro hay que organizarlo. Sí. Hay que desarrollar habilidades, estrategias que nos permitan activar esas zonas que están dispuestas allí, pero que si no las activamos, pues obviamente no vamos a aprender. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad. Hola, soy Damelis Díaz, enamorada de este espacio por el canal de YouTube del Colegio Universitario de Psicopedagogía que tiene su sede en Valencia y en Caracas, que se llama El Aula Diversa. En este nuevo episodio hablaremos del establecimiento del cerebro lector, así como lo están escuchando. Imagínense ustedes que hay que preparar el cerebro para poder aprender a leer. Es un proceso, una explicación que leí en las redes sociales de la psicopedagoga Silvina Emiliox y en sus redes sociales @crearcontexto. Ella es egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía aquí en Valencia y tiene todo ese proceso que lo enamora a uno y que nos va a permitir. Yo me quedé realmente impresionada que no tenemos el cerebro los humanos para leer. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros cuando nacemos, ¿verdad? Tenemos dispuestos módulos en nuestro cerebro, por supuesto, para ciertas funciones, ¿ok? Unas se van a dar de forma natural, como por ejemplo el lenguaje. Aprender a hablar, nosotros, si no tenemos ningún tipo de dificultad que lo impida, por ejemplo, una deficiencia auditiva o cualquier otro tipo de alteración, nosotros deberíamos aprender a hablar porque, bueno, escuchamos a mamá, escuchamos a papá, a los tíos en el colegio, etcétera, y empezamos simplemente a decir palabras, a reproducir esas palabras que escuchamos. Cuando hablamos de lectura, no sucede eso, ¿ok? Nosotros tenemos en nuestro cerebro, sí, módulos que están dispuestos para que se dé la lectura, pero solamente aprendemos a leer si alguien nos enseña. Por eso es que la diferencia entre el lenguaje oral y la lectura es que el lenguaje oral se da de forma implícita, ya venimos preparados para eso, y como te decía, por simple exposición a otros, nosotros podemos aprender, a menos que haya algún tipo de dificultad. Siempre lo aclaro porque, bueno, también hay alteraciones que se pueden dar. En cambio, en la lectura no sucede así. La lectura es un proceso explícito. De ahí viene la importancia, Amelis, de todos los que estamos en el área de la enseñanza, de psicopedagogos, de docentes de educación inicial que están al frente, por ejemplo, de un tercer nivel, pero también de un segundo nivel, pero también de un primer nivel, porque la lectura no comienza en tercer nivel. Eso es otro mito que tenemos que derrumbar. Nosotros tenemos que saber que nosotros empezamos a preparar a nuestros niños desde etapas tempranas, que existen algo que se llaman predictores de la lectura y que si nosotros los desarrollamos, entre esos la conciencia fonológica, el reconocimiento de letras, la escritura, la velocidad de denominación, es decir, hay distintos autores que hablan de diversos, pero los que más confluyen son la conciencia fonológica, el reconocimiento de las letras y la escritura. Ya me va a explicar cada uno de esos aspectos que inciden. Sin embargo, leí también que en su exposición, en sus redes sociales, de la mutación neuronal del cerebro que permite a corta edad aprender letras, palabras, sentidos. ¿Cómo es eso? ¿Nos puede explicar mutación neuronal del cerebro? Bueno, fíjate, ese post que tú estás comentando hace referencia a investigaciones de un neurocirujano, un neurocientífico francés muy reconocido, que se llama Stanislas. Él tiene mucha información y muchos estudios y evidencias científicas porque estudia eso, es su pasión, búsquenlo. Tiene un libro maravilloso que se llama El cerebro lector y él habla de que definitivamente cuando nosotros empezamos a leer suceden una serie de cambios a nivel neuronal, es decir, el cerebro se modifica cuando nosotros empezamos a enseñarle a nuestros niños a leer. Lo que quiero dejar a los papis es que sepan que sí, definitivamente hay
una activación distinta. De hecho, se activan 3 zonas para que se dé la lectura. La primera zona que se activa en nuestro cerebro es la que tiene que ver con lo fonológico. Por eso la importancia de la conciencia fonológica. El niño empieza, y por eso los métodos que apoyan la metodología fonética hoy son tan válidos. No lo digo yo, lo dice la neurociencia y la neuroeducación, no lo dicen las evidencias científicas no empíricas, y aquí tenemos que también separar. Hay muchos estudios que son solamente empíricos, pero hay estudios científicos. Yo los invito a revisar lo que dice Stanislas, porque es muy valioso. Cuando hablas de conciencia fonológica, estamos hablando de conciencia de los sonidos, cómo se dicen las palabras. Sí, fíjate, la conciencia fonológica tiene que ver con la habilidad de nosotros manipular los sonidos del habla, ¿ok? Que nosotros podamos jugar. Por eso es tan importante el jugar con esos sonidos desde etapas tempranas. Como por ejemplo, nosotros podemos trabajar la conciencia fonológica, comenzar a desarrollarla a partir de los 3 años, con diversas actividades y habilidades. Por ejemplo, el jugar con rimas, canciones con rimas, ¿ok? El niño empieza en esa etapa, Damelis, a descubrir que las palabras suenan distintas, que no todas las palabras son iguales. Y adicionalmente buscar estrategias preferiblemente didácticas, lúdicas, juegos y actividades diversas que nos permitan entrar al nené a ese mundo progresivamente. Su respuesta me da como para 3 preguntas. Por ejemplo, el leer no es un proceso natural. No. Y lo que usted está diciendo, bueno, me va a explicar un poquito más de eso, porque además lo que estoy escuchando quiere decir que eso corresponde a una evolución del cerebro en función de esa modificación de los circuitos cerebrales que nos va a permitir el proceso de aprendizaje. O sea que hay un tipo de evolución. Sí, se van activando como zonas para que la gente nos pueda entender un poquito mejor con un lenguaje más adaptado. Primero se activa una zona que es la fonológica, ¿okay? Luego se va a activar una zona que tiene que ver con el reconocimiento de las letras. De hecho, Stanislas Dehaene habla que allí se encuentra algo que se llama, que a mí me parece hermosísimo, que se llama la caja de las letras. Entonces allí se va almacenando en esa área, bueno, esos sonidos que nosotros vamos reconociendo, pero que a la vez lo vamos asociando con la forma. Porque, por ejemplo, Damelis, tu nombre empieza por la D, ¿verdad? Ajá. Pero a ese sonido le corresponde una única letra, ¿verdad? En el caso de la D, tenemos sonidos como por ejemplo la SCZ, que en nuestra lengua pues corresponde a 3 grafemas. Entonces el niño va activando esa área primero, luego se activa el área de reconocimiento de las letras, y por último, la última área es aquella que automatiza este proceso, que ya yo no lo hago de forma como pausada, sino que automáticamente, como nosotros ahorita leemos sin necesidad de acordarte que la D con la H, con la A y la M y tal, y cómo suenan y cómo... No, qué forma tiene. No, tú lo haces automático. Entonces, eso es lo que pasa. Se van activando esas zonas. Pero si nosotros no estimulamos esa lectura, si nosotros no le enseñamos al niño esa relación grafema-fonema, o sea que este sonido corresponde a esta letra, por eso es un proceso cultural, no es natural como la lengua oral. Ok, y entonces eso me lleva a la última pregunta. Es cultural y nos acabas de decir que se aprenden las vocales y después las consonantes porque son más fáciles. Entonces, la lengua, esa parte del idioma también tiene que ver que hay más facilidades si es una lengua española o la lengua inglesa, cómo se funciona eso. Y me estoy preguntando, de aquellos niñitos, por ejemplo, que son en el hogar en español, pero están en una cultura en Alemania o en inglés, ¿cómo se vincula entonces ese proceso? Wow, lo hace más difícil. Pregunta. Claro, porque es como más difícil. Sí, no, fíjate, hoy en día se han cambiado muchos paradigmas en relación a eso, Damelis. Voy a tratar de sintetizar
toda tu pregunta. Antes se creía que un niño sometido a un bilingüismo, sobre todo en el caso, por ejemplo, de nuestros niños que tienen dislexia, que ya tienen un diagnóstico de dislexia, eso hace que retrase el proceso lector. Hoy por hoy la evidencia científica nos dice que no es así. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay estrategias que tenemos que utilizar. Por ejemplo, yo con mis alumnos que tienen un diagnóstico de dislexia y que están en una metodología bilingüe, ¿qué les solicito a los papás y a los colegios? Bueno, vamos a terminar de consolidar el proceso lector en la lengua materna y vamos a exponerlo a una segunda lengua, pero solamente por ahora de forma oral, y luego cuando tengamos más habilidades en nuestra lengua materna, entonces introducimos la escritura. ¿Ok? Pero eso también es un mito que se ha ido derrumbando. Antes nosotros pensábamos que era algo muy difícil para un niño con una dificultad específica en el aprendizaje como esta. Hoy por hoy no. Entonces, por eso también es la invitación, y agradezco este espacio, Damelis, a todas las personas que están vinculadas a esto, a este proceso, incluso mamá, papá, a leer un poquito. Pregúntenle, ¿qué metodología utilizas, Mae? ¿Cómo enseñas a leer? Porque estamos viendo que quizás llevamos este proceso como muy acelerado, muy atropellado, y a veces nos llegan a nosotros a consulta niñitos que no tienen una dificultad para aprender a leer, simplemente que no se les ha enseñado de la manera correcta. Muchísimas gracias a la psicopedagoga Silvina Emilioxi. Ella además es directora general de Espacio Crear Contexto, que es un centro de atención de niños con algún requerimiento, egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía aquí en Valencia. Muchísimas gracias a ti, Damelis, por permitirnos entender que tenemos que aprender a leer, que el cerebro hay que organizarlo. Sí. Hay que desarrollar habilidades, estrategias que nos permitan activar esas zonas que están dispuestas allí, pero que si no las activamos, pues obviamente no vamos a aprender. Gracias. A ti. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.